This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy te voy a contar una historia bíblica que te va a sorprender. Esta historia está en el libro de Jueces, capítulo 19, y es una de las más terribles y tristes de la Biblia. Muestra cómo la nación de Israel se alejó de Dios y las trágicas consecuencias de esto. Voy a leer algunos versículos y comentarlos, pero te recomiendo que leas todo el capítulo después para entender mejor el contexto y el mensaje de esta historia. Pero antes, y como siempre, me gustaría pedirte con mucha humildad que, si al final del vídeo te gusta, hagas clic en el botón de me gusta, te suscribas a nuestro canal, actives la campana de notificación para que no te pierdas ningún vídeo y compartas el mismo para que más personas puedan ser alcanzadas por la palabra del Señor. Dicho esto, ¿empezamos? La historia comienza con un levita, que era un hombre que pertenecía a la tribu de Leví, la tribu responsable del servicio religioso en Israel. Este levita adquirió como concubina a una mujer que era una especie de esposa secundaria sin los mismos derechos y deberes que una esposa legítima. La Biblia no dice el nombre de esta mujer, ni por qué el levita la eligió como concubina. Lo que sí sabemos es que él la traicionó al levita y huyó a la casa de su padre, que estaba en Belén, en la tribu de Judá. Fíjate en lo que dice el versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita que habitaba en una región alejada de la parte montañosa de Efraín. Tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Jueces 19, 1. El levita no fue tras su concubina durante 4 meses, hasta que decidió ir a buscarla y tratar de reconciliarse con ella. Viajó a Belén y fue recibido por el padre de la mujer, quien se alegró mucho de verlo. El padre de la mujer fue tan hospitalario que insistió en que el levita se quedara en su casa unos días antes de regresar a su tierra. El levita aceptó la invitación y se quedó 5 días en la casa de su suegro, comiendo, bebiendo y divirtiéndose. Fíjate en lo que dice el versículo 4. Y su suegro, el padre de la muchacha, lo detuvo y se quedó con él 3 días, y comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Jueces 19, 4. Al 4º día, el levita se levantó temprano y se preparó para irse, pero su suegro lo persuadió de que se quedara un poco más, hasta el final del día. Al 5º día sucedió lo mismo, pero el levita decidió que era hora de irse. Salió de la casa de su suegro con su concubina y 2 burros a última hora de la tarde. Fíjate en lo que dice el versículo 8. Y al 5º día se levantó de madrugada para partir. Entonces el padre de la muchacha dijo: fortalece tu corazón y espera hasta que el día esté en su punto más bajo. Y se los comieron a los 2. Jueces 19, 8. El levita viajó a Jerusalén, que en ese momento aún no estaba dominada por los israelitas, sino por los jebuseos, un pueblo pagano. No quería quedarse en la ciudad de los jebuseos y prefirió continuar su viaje a una ciudad de Israel. Llegó hasta Gabaa, que pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Tenía la esperanza de encontrar hospitalidad entre sus hermanos israelitas, pero se sintió decepcionado. Fíjate en lo que dice el versículo 15. Over the past several days, 3 females have been found dead. Looks like someone's going after these girls. Then they have to know to watch their backs. Streaming March 13th. You really want what happened to this woman happened to you? Exactly why I need to keep going on this. Starring Emmy Award winner Amanda Seyfried. I'm worried about what you're gonna find. So am I. Long Bright River.
a limited series, streaming March 13th, only on Peacock. Y fueron, y se sentaron en la plaza del pueblo, porque no había quien los llevara a la casa a pasar la noche. Jueces 19:15. Nadie en la ciudad quería recibir al levita y a su concubina hasta que apareció un anciano, que también era extranjero, porque vivía en la región montañosa de Efraín, al igual que el levita. Este hombre vio al levita en la plaza y se compadeció de él. Se ofreció a alojarlo en su casa y le dio comida, bebida y forraje para los asnos. El levita aceptó la oferta y entró en la casa del hombre. Fíjate en lo que dice el versículo 20. Y el anciano dijo: la paz sea contigo. Lo que te falte, que esté a mi cargo. Eso sí, no pases la noche en la plaza. Jueces 19:20. Hasta ahora, la historia parece tranquila, pero es a partir de aquí que las cosas comienzan a ponerse horribles. Mientras el levita y su concubina estaban en la casa del anciano, fueron rodeados por hombres pervertidos de la ciudad que llamaron a la puerta y exigieron que el dueño de la casa les entregara al levita para que pudieran tener relaciones sexuales con él. Así es, has oído bien. Querían abusar sexualmente del levita, un acto de violencia y perversión que desagrada a Dios. Fíjate en lo que dice el versículo 22. Mientras ellos se regocijaban en sus corazones, he aquí los hombres de aquella ciudad, los hijos de Belial, rodearon la casa, llamando a la puerta, y hablaron al anciano, señor de la casa, diciendo: saca al hombre que entró en tu casa para que lo conozcamos. Jueces 19:22. El dueño de la casa salió y trató de convencer a los hombres de que abandonaran esta locura. Dijo que no podían dañar al levita, que era su huésped y que esto sería maldad. Pero los hombres no escucharon. Entonces el dueño de la casa hizo una pésima propuesta. Ofreció a su hija virgen y a la concubina del levita para que los hombres pervertidos abusaran de ella, siempre y cuando perdonaran al levita. Fíjate en lo que dice el versículo 24. He aquí, mi hija virgen y su concubina os quitaré. Humíllate y haz con ellos lo que te parezca bien, pero no engañes a este hombre. Jueces 19:24. Eso es impactante, ¿no? ¿Cómo puede uno ofrecer a su propia hija y a la esposa de otro hombre para que sean violadas por una turba de personas depravadas? ¿Cómo puede uno valorar la vida de un extraño más que la de su propia familia? Esto muestra cuán corrupta y distante estaba la nación de Israel de Dios, quien creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y quien ordenó que el matrimonio fuera honrado y respetado. Pero los hombres pervertidos no aceptaron la propuesta del dueño de la casa y continuaron insistiendo en tener al levita. Entonces el levita hizo algo aún más impactante. Tomó a su concubina y la empujó fuera de la casa a los hombres pervertidos. Fíjate en lo que dice el versículo 25. Pero esos hombres no quisieron escucharlo. Entonces el hombre tomó a su concubina y la sacó, y la conocieron, y la maltrataron toda la noche hasta la mañana, y la dejaron al amanecer. Jueces 19:25. La concubina fue violada y maltratada toda la noche, hasta el amanecer, por aquellos hombres malvados. Sufrió una violencia indescriptible, que ninguna mujer debería sufrir jamás. Se trataba como un objeto, como basura, como una cosa sin valor. Fue abandonada por su amo, quien se suponía que debía protegerla y cuidarla. Fue condenada a muerte sin piedad. Fíjate en lo que dice el versículo 26. Y cuando llegó la mañana, la mujer volvió a la casa donde estaba su amo, y se echó a la puerta de la casa, y se quedó allí hasta que amaneció. Jueces 19:26. La mujer logró escapar de los hombres pervertidos y regresó a la casa donde estaba su amo, pero él no le abrió la puerta. Yacía en el suelo, impotente, sin vida, sin esperanza. Esperó a que su maestro la ayudara, pero él no se preocupaba por ella.
Fíjate en lo que dice el versículo 27. Y su señor se levantó por la mañana y abrió las puertas de la casa y salió a seguir su camino. Y he aquí que la mujer, su concubina, yacía a la puerta de la casa con las manos en el umbral. Jueces 19:27. El levita se levantó por la mañana, abrió la puerta de la casa y salió como si nada hubiera pasado. Vio a la mujer, su concubina, tendida en la puerta de la casa, con las manos en el umbral, como pidiendo ayuda, pero no mostró compasión, ni tristeza, ni culpa. Él solo le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió, porque estaba muerta. Fíjate en lo que dice el versículo 28. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero no hubo respuesta. Luego la montó en él, se levantó y se fue a su casa. Jueces 19:28. El levita puso el cuerpo de la mujer sobre él. Se levantó y se fue a su lugar. No hizo funeral, ni luto, ni entierro. Simplemente llevó el cuerpo de la mujer a su casa e hizo algo impactante. Tomó un cuchillo, cortó el cuerpo de la mujer en 12 pedazos y envió cada pedazo a una de las 12 tribus de Israel. Lo hizo para mostrar a todo el mundo lo que había sucedido en Gabaa y para provocar la reacción de la gente. Fíjate en lo que dice el versículo 29. Y cuando llegó a su casa tomó un cuchillo y tomó a su concubina y la despedazó con sus huesos y los envió a todos los términos de Israel. Jueces 19:29. Las 12 tribus de Israel recibieron los pedazos del cuerpo de la mujer y se sorprendieron de lo que vieron. Reconocieron que era una atrocidad, una vergüenza, una abominación. Dijeron que nunca había sucedido nada tan terrible desde que salieron de Egipto. Se reunieron para decidir qué hacer y juraron que no descansarían hasta que los culpables fueran castigados. Fíjate en lo que dice el versículo 30. Y aconteció que cuando todos los que lo vieron dijeron: no se ha hecho ni se ha visto esto desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Reflexiona sobre esto, pregunta y habla. Jueces 19:30. La historia de Jueces 19 termina aquí, pero la historia continúa en los siguientes capítulos con una guerra civil entre las tribus de Israel. Las otras tribus exigieron que la tribu de Benjamín entregara a los hombres pervertidos de Gabaa para que fueran ejecutados. Pero la tribu de Benjamín se negó y se preparó para luchar contra las otras tribus. Hubo una gran batalla en la que se perdieron miles de vidas. Solo 600 de los hombres de Benjamín sobrevivieron, sin esposas con las que casarse y procrear. Las otras tribus de Israel se arrepintieron de haber casi exterminado a una de sus tribus y trataron de ayudar, pero terminaron creando más problemas. Dieron 400 mujeres de otra tribu a los hombres de Benjamín, pero todavía quedaban 200 hombres sin esposas. Entonces se les ocurrió una idea terrible. Ordenaron a los hombres de Benjamín que secuestraran a las mujeres de otra tribu durante un banquete y las tomaran como esposas. Lo hicieron sin el consentimiento de las mujeres ni de sus padres. Robaron y violaron los derechos de las mujeres, causando consecuencias negativas para muchas personas. Fíjate en lo que dice el versículo 23 del capítulo 21. Y así lo hicieron los hijos de Benjamín, y trajeron mujeres conforme a su número, de las cuales arrebataron de las danzas que hacían, y partieron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Jueces 21:23. Esta es la historia bíblica de Jueces 19, y los capítulos que siguen. Una historia que nos muestra cómo la nación de Israel se alejó de Dios y el trágico resultado de ello. Una historia que nos muestra cómo la ley en Israel no estaba siendo respetada y aplicada. Una historia que nos muestra cómo el hombre del cuento valoraba más la vida de un desconocido que la de su propia hija y concubina.
Una historia que nos muestra cómo la mujer de la historia fue abusada y asesinada, sin ningún tipo de justicia ni piedad. Una historia que nos muestra cómo las malas decisiones tomadas por los benjamitas y las otras tribus de Israel causaron más violencia, muerte y sufrimiento. Una historia que nos muestra cómo cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables nos volvemos a cometer actos que nunca podríamos imaginar hacer. Pero esta historia también nos muestra algo más. Nos muestra cómo Dios todavía nos muestra gracia, incluso cuando nos rebelamos contra Él. Nos muestra cómo Dios todavía tiene un plan para nosotros, incluso cuando nos equivocamos. Nos muestra cómo Dios todavía puede restaurar lo que ha sido roto, incluso cuando perdemos la esperanza. Nos muestra cómo Dios todavía puede usar a las personas imperfectas, incluso cuando cometen errores terribles. Nos muestra cómo Dios todavía puede hacer algo bueno, incluso cuando todo parece malo. Porque esta historia no es el final de la historia. Esta historia es parte de una historia más grande, la historia de la salvación. La historia de cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos para darnos vida eterna. La historia de cómo Jesús es el Rey que Israel necesitaba y que nosotros necesitamos. La historia de cómo Jesús es el Salvador que nos libera de la esclavitud del pecado y nos da una nueva identidad. La historia de cómo Jesús es el Señor que nos enseña a vivir de acuerdo a su voluntad y nos da su Espíritu Santo. La historia de cómo Jesús es el amigo que nos ama incondicionalmente y nos da su gracia. Esa es la historia que necesitamos escuchar y que necesitamos contar. Esta es la historia que nos da esperanza y que nos da sentido. Esta es la historia que nos transforma y que nos hace parte de la familia de Dios. Esta es la historia que nos lleva a adorar a Dios y a servir a los demás. Esta es la historia que nos prepara para el fin de la historia, cuando Jesús regrese para juzgar al mundo y establecer su reino de justicia, paz y amor. Así que, amigos, esa fue la historia bíblica de Jueces 19 y los capítulos que siguieron. Una historia que nos impacta, pero que también nos enseña. Una historia que nos confronta, pero que también nos reconforta. Una historia que nos interpela, pero que también nos anima. Una historia que nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida y sobre nuestra relación con Dios. Espero que hayas disfrutado de este video y que te haya sido útil. Si te gustó, deja tu like, tu comentario y compártelo con tus amigos. Si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal y activa el timbre para recibir notificaciones. Estoy muy agradecido a todos los que me acompañan y me ayudan a continuar con este trabajo. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.